O sea, que usted no puede venir a la escuela sin una Biblia, porque lo que se estudia es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios le bendiga más. Soy su hermano Ezra Pinares, como ya dijeron. La gracia y la misericordia de Dios, siervo de Jesucristo, vaso de barro, hermano del alfarero, para que la excelencia, el poder y la gloria sean de Dios y no de nosotros. Casado también por la gracia y la misericordia de Dios. No te encontré solo dos, pero la gloria y la honra es de Dios como quiera. Reciban un fuerte abrazo de tu familia. Mi esposa quería venir, pero el tiempo nos agarró. Y yo le dije, yo me voy, tú te quedas. Porque me gusta llegar temprano, ¿verdad? La gloria sea de Dios. Tenemos un tema hoy muy interesante, muy importante, porque vamos a hablar acerca de la importancia de predicar el Evangelio. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo se predica el Evangelio? ¿Cuál es la verdad fundamental del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Todas esas cosas las vamos a ir viendo paso a paso en este momento, si el tiempo no da, claro está. Vamos a aprovechar el tiempo, hermano. Póngase de pie, vaya conmigo a su Biblia, a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gracias, Jesús. Aleluya. Hijo de Jesús. Vamos a leer a la altura del versículo 6. Cuando lo tenga me responde con un amén. ¿Lo tiene ya? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque ellas son el pan para el hambriento, el agua para el sediento. Gracias, Padre eterno, porque ellas son lumbreras para aquellos que están en oscuridad. Padre, gracias porque por tu palabra entendemos haber sido constituido el universo y todo lo que hay en él por medio de la fe. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es lluvia como la lluvia, como la nieve que cae del cielo, la semilla al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra, Dios mío, no retornará ni volverá a ti vacía, sino que será prosperada para aquellos a quienes las envíen. Padre eterno, bendice nuestras vidas a través de tu palabra, pues tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, como fuego purificador, es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre eterno, gracias, porque tu palabra desde el cielo bendecirá nuestras vidas. Estamos en tus manos, con temor y temblor, Padre, pidiéndote que tú tomes el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De manera, Espíritu Santo, que tu pueblo pueda escuchar tu voz y no la voz de los hombres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, amado hermano. Primero que nada, amados hermanos, permítanme definirles
¿qué es el Evangelio? Antes de poder saber cuál es la importancia y la relevancia de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, lo primero que tenemos nosotros que saber es qué es el Evangelio. La palabra Evangelio viene de una palabra griega que es evangelizo o evangelión, y esta palabra significa buenas noticias o buenas nuevas. Pero no era así en tiempos antiguos, pues la palabra evangelión se utilizaba para hablar de un mensajero que traía un mensaje o que llevaba una noticia, ya sea del rey o de alguna persona en autoridad. Con el tiempo esta palabra se fue utilizando para hablar de aquellos que traían alegres nuevas o buenas noticias. De manera que más adelante los mismos apóstoles acuñaron esta palabra para hablar de las buenas nuevas de salvación con relación al testimonio y a la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de ahí entonces esta palabra vino a ser muy popular dentro de lo que es el orden eclesiástico. Estamos hablando de los años 300 o años 150 después de Cristo. Es interesante, amados hermanos, también comprender y entender que cuando hablamos del Evangelio o cuando hablamos de buenas noticias, estamos hablando no simplemente de una noticia que sea agradable al oído, sino aquella noticia que está ligada a la realidad y la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra Evangelio cogió fuerza cuando por primera vez los apóstoles y los evangelistas utilizaron esta palabra para hablar del acto sacrificatorio de Cristo o del testimonio de Cristo como aquello que era la verdadera buenas noticias. Y todo esto lo apuntaron ellos basados en un contexto que el mismo escritor del Antiguo Testamento, Isaías, había utilizado para hablar de las buenas nuevas de salvación tocante a la realidad de Cristo. Él dice claramente que este Señor, el Señor Jesucristo, el ungido de Dios, era el que iba a traer alegres nuevas de salvación a todos los pueblos. Y de ahí entonces, amados hermanos, el contexto y el contenido de por qué esta palabra pasó a ser tan importante y tan relevante en el mundo eclesiástico del mundo antiguo y hoy por hoy en el mundo eclesiástico en el tiempo en el que vivimos. La palabra evangelio, amados hermanos, también está ligada a la realidad de ángelos. Y esa palabra ángelos es la palabra también que tiene que hablar que tiene que ver con mensajero, y de ahí también la idea de ángeles. Es por eso que la connotación tanto griega en su original tiene un apego, una realidad a la idea y la función de los ángeles. Los ángeles que nosotros conocemos como mensajeros de Dios viene también de esa misma connotación. La idea angelión o ángel es una idea que tiene que ver con una persona que trae un mensaje, o aquel que es un mensajero, un vocero, un heraldo de Dios o un predicador. Los primeros comunicadores de las verdades de Dios y de los misterios del reino fueron los ángeles. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos quién le da la promesa a Abraham de que Sara iba a dar a luz un hijo, si no fueron 3 siervos. Esos 3 siervos que eran ángeles eran tipificación de la triparticidad de Dios, una teofanía, pero dentro de este contexto también, o de ese contenido, tenemos la realidad de 3 varones que esta característica representaban ángeles mensajeros de parte de Dios para traerle la noticia a Abraham que aunque Sara era estéril, Dios tenía una promesa para ella, y era que ella iba a dar al hijo, iba a dar a luz el hijo de la promesa, aquel de donde vendría la descendencia innumerable e incontable de él, patriarca Abraham. También nosotros encontramos que cuando Dios habla con Abraham para destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios también envía 2 mensajeros, 2 ángeles,
y esa misma connotación la podemos ver susceptiblemente en todo el Antiguo Testamento tocante a quienes enviaba Dios para dar su palabra. Hay un ángel dentro de todos esos ángeles que Dios enviaba que siempre nos llama la atención, amados hermanos, porque era un ángel que recibía alabanza, recibía gloria igualito que Dios, y es el ángel de Jehová. Y es muy peculiar verlo en llamados específicos en la Biblia tocante a una realidad de una liberación específica. Pero no voy a entrar en detalle de los ángeles, porque el tema que queremos de apuntar, amados hermanos, es la realidad de la importancia de la predicación del Evangelio. Cuando el Evangelio vino a ser totalmente relevante, cuando vino Cristo. Cristo se convirtió en el objeto del mensaje de la predicación del Evangelio. El mensaje, las alegres nuevas, el mensaje de salvación no está connotado en una palabra que viene de parte de Dios, sino en la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Alguien recuerda cuando Dios le dijo allá en el desierto al pueblo de Israel a través de Moisés: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre? ¿Recuerda usted eso? ¿Verdad? Deuteronomio capítulo 8, versículo 13, ¿verdad? Allá en ese contexto Dios le estaba hablando al pueblo de Israel que el objetivo no era comer el maná, porque los padres de ellos comieron el maná y murieron, ¿verdad? Y perecieron, sino que Dios lo afligió, le hizo tener hambre, para que sepan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, ¿verdad? Pues la palabra que salió de la boca de Dios fue el mismo Dios hecho carne a través de su Hijo Jesucristo. De manera que cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, vemos claramente cómo el escritor dice que la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Este era en el principio. Todo por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora esa palabra que Dios dijo que de ella viviría el hombre, esa palabra se encarna, ¿verdad que sí? Y dice el versículo 14 de ese mismo pasaje: y aquel verbo y aquella palabra se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera que Dios manifestó su voluntad a través de su palabra encarnada. Después de haber hablado a los padres por los profetas, ahora encarna su palabra como la única fuente y ente de bendición y de salvación para el mundo. Es por eso que la Biblia establece y dice que a nadie nunca jamás a Dios le ha visto. El unigénito que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18, ¿verdad? De manera que Cristo es el que nos revela al Padre. Por eso en Juan capítulo 14, cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le responde: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esta afirmación de Juan capítulo 14 nos deja a nosotros, amados hermanos, una claridad de que nadie puede conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Cristo es el ente por el cual nosotros podemos conocer al Padre. Y el Padre quiso ser conocido a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo ahí mismo, hablando con Felipe: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, ¿verdad? O sea, que no hay otra forma de nosotros poder conocer a Dios el Padre si no es a través de Cristo, el unigénito Hijo del Padre.
Él, como dice Juan, es el que le ha dado a conocer. Y para hacer este ejercicio más interesante, amados hermanos, yo quiero que alguien me busque Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5. Porque si usted creía que yo le pregunté por qué si trajo Biblia, era para que me la enseñara. No, amado hermano, es para que usted me ayude a dar el estudio. Así que busque Juan, capítulo 5 conmigo. Y alguien, por favor, me va a leer desde el versículo 35 en adelante. Amén. Ahora. Claro. ¿Hasta qué? 35. Del 35 en adelante, fluye guerrera, no se detenga hasta que yo no la frene. Está bien. Dice así. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre, a quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Interesante respuesta de Cristo a los fariseos. Los escribas y los fariseos creían que conocían a Dios. Yo les dije anteriormente que Dios el Padre solo puede ser conocido a través de ¿quién? Del Hijo. Del Hijo. Cristo Jesús es el mensaje de Dios. Amado hermano, nosotros no podemos perder de vista que Cristo es el mensaje de Dios. Es el mensaje escrito, es el mensaje hablado y es el mensaje encarnado. Cristo Jesús es la palabra en esas tres dimensiones. La primera palabra que se habló en el principio del Padre, que se transmitía de forma oral porque no había escritura, esa palabra era Cristo. La palabra que se escribió a través de Moisés, que fue uno de los primeros escribas que escribió el Pentateuco, esa palabra escrita era Cristo. Y la palabra que Dios envió, que se encarnó, sigue siendo Cristo. Amén. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan está dando por sentado que Cristo está desde el principio. No se lleve de los testigos de Jehová, de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que Jesús fue creado en un punto. No, Jesús estaba desde el principio. ¿Por qué Jesús estaba desde el principio? Porque Dios sin palabra no es Dios. Porque lo que expresa el pensamiento y la idea de Dios es su palabra. Y nadie puede existir sin palabra, ¿verdad que no? De manera que todo ser pensante y toda persona que tiene razón, raciocinio, intelectualidad, capacidad de razonar y de pensar, y que es un ser como tal, tiene que tener una forma de comunicación. A esa forma de comunicación le llamamos palabra, ¿verdad? O fonemas. Esa idea de pensamiento que tú tienes en tu cabeza solo puede ser expresado a través de una idea, que a través de signos, ¿verdad? Y de cuerdas vocales puede ser expresado. Bueno, pues la expresión de Dios, o como Dios expresa, es Cristo. ¿Se entiende eso? Amén. Bien, pues Dios en el principio existía y existía su palabra.
Su palabra no fue creada porque su palabra era parte de su esencia y era su esencia como tal. ¿Alguien tiene duda de esto? Te voy a dar algunos detalles para que se lo den los testigos de Jehová. Digo de Jehová. Hebreos capítulo 1, amados hermanos. Yo quiero que alguien lo lea del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Yo no sé si es porque ella está más cerca de mí, guerrera. Ella me dijo amén. Vamos a dejar que ella lo lea. Como ella está más cerca de mí. Ay, gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Yo creo que ese versículo no necesita interpretación, ¿verdad? Y encaja perfectamente con la declaración que Cristo le está dando a los fariseos en el capítulo 5 tocante a la realidad de su existencia. Él estaba hablando de Juan el Bautista al principio, que predicaba el evangelio que había de venir, el evangelio de arrepentimiento, y que Juan brillaba como una luz que no era luz propia, y que los fariseos, como cualquier chivato, estaban espiando a ver qué era lo que Juan predicaba, y muchos iban a escuchar sus consejos. Jesús dijo: muchos de ustedes quisieron refugiarse en la luz de Juan, pero déjenme decirle que yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque Juan fue enviado a preparar el camino a la palabra encarnada, pero yo soy la palabra encarnada, y como yo soy la palabra encarnada, mi testimonio es mayor que el de Juan. Él dice: no necesito que alguien testifique de mí, porque ya mi Padre da testimonio de mí. Oiga lo que dice Jesús: y yo he del Padre salido y del Padre venido, pero no queréis creerme. Si otro viniere en su nombre, a este recibiréis. Hablando Jesucristo del anticristo que vendría en su propio nombre, y cuya realidad del anticristo ustedes saben que los israelitas iban a aceptar. Jesús está diciendo: al que viene en su propio nombre, ese ustedes van a recibir, pero al que ha salido del Padre, al que revela al Padre, ustedes no le creéis, no le queréis creer. Y dice él: y como no queréis creerme a mí, le voy a decir algo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, él estaba hablando con incrédulos, amados hermanos, que creían que eran crédulos porque dominaban la Torá, y como tenían el Antiguo Testamento, creían que tenían la revelación de la gloria de Dios, pero la palabra del Antiguo Testamento era una palabra encriptada que no se iba a revelar hasta que la palabra encarnara, no entrara en esencia. Cristo es el único capaz de interpretar correctamente el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Miren, Jesús está diciendo: a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, pero les voy a decir algo: ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que ellos eran intérpretes de la ley, pero no entendían lo que interpretaban. ¿Cuánta gente llena de conocimiento bíblico pero no conoce al Dios de la Biblia?
¿Cuánta gente hablando de revelación, de código y de ciencia, pero no conoce al Cristo que es el dueño de la revelación, del código y de la ciencia? Usted sabía, amado hermano, que usted puede estar lleno de información, pero no de la revelación de la gloria de Cristo. Usted puede hacer un posgrado, una maestría, un doctorado en las Sagradas Escrituras, dominar la teología desde Génesis hasta Apocalipsis y no conocer a Cristo que se revela en las Escrituras. Es una obra de gracia por el Evangelio. ¿Quiere que se lo repita? Eso es una obra de gracia y de regeneración por la predicación del Evangelio. Gloria al Señor. De manera, amados hermanos, usted puede estar escuchando muchos maestros en las redes sociales que saben mucha Biblia, pero que conocen poco Cristo. Cristo no es simplemente la letra, Cristo es la persona de la letra. Jesús no es simplemente una comunicación verbal, Él es una persona. Es la segunda persona de la Trinidad. Gloria al Señor. Y que para conocerle se necesita más que letras, se necesita una relación. Amén. ¿Estamos? Amén. Los escribas y los fariseos tenían letra, pero no tenían relación, no conocían al Cristo de la Biblia. De manera que Jesús le dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Noten, amados hermanos, que Cristo acuñó una idea que solo estaba impregnada en el Antiguo Testamento como una revelación del Dios invisible. Cuando Dios estaba hablando con Moisés por primera vez en el monte, ¿verdad? Después de la zarza, Dios le dijo a Moisés: dile que yo soy te envió, ¿verdad? Pero Moisés como que no se conformó con yo soy y dijo: no, pero cuando esa gente me pregunte cuál es tu nombre, dime qué nombre yo le voy a decir. ¿Ustedes saben por qué Moisés estaba inquieto por saber el nombre de Jehová? Porque él no entendía el lenguaje del yo soy. Porque el lenguaje del yo soy lo reveló Cristo. El yo soy cobró vida cuando Cristo entró en escena. Ustedes no se han fijado que en los evangelios Jesucristo utiliza mucho el yo soy para hablar de diferentes manifestaciones de Él. Él dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿verdad? Yo soy el agua que salta para vida eterna, y el que bebe de esta agua no tendrá. Dijo: yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, dijo: yo soy el camino, y el que andare por este camino, por más torpe que sea, no se extraviará, ¿verdad? Juan capítulo 8. ¿Cierto? Gracias, Jesús. Aleluya. Y todo lo que Jesús hablaba, lo hablaba con el yo soy. ¿Ustedes saben por qué los escribas y los fariseos querían matar a Jesús? Porque ese yo soy estaba codificado solo para Dios el Padre. Y cualquiera que utilizara ese yo soy se hacía igual a Dios. Los escribas y los fariseos sabían que ese yo soy, con la acentualidad que Cristo la estaba utilizando, era el yo soy con el que Dios se le reveló a Moisés en el principio. De manera que cuando Jesucristo le dice: yo y el Padre uno somos, ellos entienden inmediatamente que Jesús está siendo igual a Dios. Y de repente le dicen: pero tú no eres hijo de María, y tu padre no es José, el carpintero. Nosotros debimos nacer. ¿Cómo tú dices que tú eres con el Padre? Y Jesús le dice: antes que Abraham fuera, yo era. ¿Quieren que le diga algo más? Abraham vio mi día y se gozó.
usted cree que sierva se quedaron tranquilos los fariseos? No cogían piedra para pedrar. Pero Jesús era tan Jesús que se fumó y se le fue. La realidad, amados hermanos, de por qué los escribas y los fariseos aquí están en conflicto, es porque Jesús está haciéndose igual a Dios el Padre. Él está diciendo que Él ha venido del Padre y del Padre ha salido. Él está diciendo que Él no necesita acusar a los escribas y a los fariseos, porque el mismo Moisés es el que los acusa y ellos tenían la ley como testimonio de que eran verdaderos. Jesús le dice en el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, a mí me creeríais, porque de mí escribió Moisés. O sea que cuando nosotros vamos al Pentateuco, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, ahí está Cristo, amado hermano. Desde Génesis hasta Deuteronomio, Cristo está ahí metido, en ese contexto bíblico. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Jesús se revela a sí mismo como la revelación del Antiguo Testamento. Yo quiero que alguien busque Lucas, capítulo 24 ahora. Lucas, capítulo 24. Verso 44 al 47. Y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Dónde, varón? En la ley de Moisés. O sea, que lo que estábamos hablando del capítulo 5 de Juan se corrobora aquí, ¿cierto? ¿Y en qué más? En los profetas. ¿Dónde? En los profetas. Ok, Y en los salmos. siga. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Déjelo. ¿Usted está viendo eso, amado hermano? Ahora no es el testimonio de Jesús contra los fariseos. Ahora tiene Jesús delante a sus discípulos y le comienza a decir que era necesario que se cumpliera todo lo que el Antiguo Testamento decía de él. Todo, amado hermano. De manera que el Antiguo Testamento no se escribió para que nosotros admiráramos a Moisés, admiráramos a Elías, admiráramos a José, a Josué, a Débora, a Barak, a Daniel, a Zacarías, a Ezequiel. Aleluya. No, amados hermanos, el centro y el foco del Antiguo Testamento era revelar a Cristo Jesús. Amén. Por eso el escritor de los Hebreos en el capítulo 8 dice que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era figura y sombra del que había de venir. Cristo incorporó en su cuerpo la revelación plena del Antiguo Testamento. De manera que la intención de Dios en el Antiguo Testamento no era mostrar lo que tan grande era Moisés.
Qué tan grande era Josué. No eran simples hombres, amados hermanos, que Dios engrandeció su nombre sobre ellos. Todos ellos estaban llenos de debilidades. Todos ellos necesitaron fe para ver la gloria de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted no necesita fe? Ah, pues es lo mismo. ¿Usted sabe lo que dice Santiago? Santiago dice, no había nada de especial en Elías que oraba, y cuando oró, el cielo se cerró, y volvió y oró, y el cielo se abrió. Pero Elías era un hombre sujeto a pasiones y a debilidades, igual que tú, igual que yo. ¿Sabe lo que está diciendo Santiago, amado hermano? No hay nada especial en los antiguos. Lo especial era que ellos le creyeron al Dios que tú le sirves. Tú quieres obtener victoria como ellos, ora como ellos. Eso es lo que está diciendo Santiago. No había nada especial en Elías, era que oraba. ¿Tú quieres que haya especial en ti? Ora. Sí. ¡Hola! ¿O usted cree que Elías no pecaba? Para él un versículo de Juan. Vamos a dejarlo ahí. Ya me está mirando como medio raro. Aquí mismo en Lucas capítulo 24, Jesucristo vuelve a decir algo parecido, pero era por la gente que iban en el camino a Emaús. Esta gente que iba en camino a Emaús hablando de la resurrección de Cristo, pero que todavía no la creía mucho, y era discípulo de Cristo, pero todavía estaba medio confundido en el que si Cristo había resucitado. Jesucristo le pareció en medio del camino y comenzó a andar con ellos y dijo, ¿qué cosas son estas que ustedes platican? Y los discípulos de Jesús lo miran y le dicen, eres tú el único Galileo que vive en Israel y no sabe estas cosas. Gloria a Dios. ¿Qué cosas? Oigan, oye Jesús, el Cristo, que fue profeta de Dios, ungido con poder, enviado por el mismo Dios para sanar y hacer milagros, el cual cayó en manos de los fariseos y de los romanos y le mataron. Y él dijo que el tercer día resucitaría, y unas mujeres que fueron a visitar su tumba vinieron corriendo diciendo que éste había resucitado. Y todo el mundo está escandalizado por este hecho. Miren que dijo Jesús, versículo 26. Vamos a oírlo de la boca del mismo Jesús. Jehová te amo. Desde el versículo 25, perdón, para coger el boche, porque antes de decir las cosas, Jesús le echó un boche. Diplomático. Vamos a leer el boche y después leemos el 26, ¿verdad? Dele, versículo 25. Dele. El 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lea el 27. Y comenzando desde Moisés. ¿Desde dónde, varón? Desde Moisés. Ajá. Y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En parte de las escrituras, En todas. todas. El Nuevo Testamento no estaba escrito porque se estaba escribiendo. El Nuevo Testamento era la interpretación del Antiguo que se escribía a partir de la revelación de Cristo. ¿Cierto? Por eso Cristo interpretaba el Antiguo Testamento muy diferente a los escribas y los fariseos. Y la gente se sorprendía y decía, este hombre no nos enseña como lo escriben los fariseos,
nos enseña como quien tiene autoridad. Cuando usted lee el Sermón del Monte, que empieza en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Y termina en el capítulo 7 de Mateo, usted se va a dar cuenta que Jesucristo decía, ¿oíste qué fue dicho? ¿Verdad? Pero después decía, pero yo os digo. Jesucristo no tomaba ninguna fuente rabínica de los tiempos antiguos, porque Él era la autoridad suprema de las Escrituras. Él no necesitaba apoyarse en antiguos rabinos que escribieron interpretando el antiguo. No, Él decía directamente, yo os digo. Gloria a Dios. 100. Gracias. Y todo eso revelaba que Cristo Jesús era la autoridad suprema para interpretar correctamente el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento apuntaba a la realidad de su existencia encarnada. Fíjense cómo Jesús aquí a los hombres de camino a Emaús hace lo mismo que lo que hizo con sus discípulos y apóstoles cuando se le apareció en el aposento, que ellos trancaron la puerta porque estaban asustados y Cristo pasó por la pared. Porque él no necesitaba entrar por la puerta. Él apareció en medio de ellos. Pasa vosotros. Y todos ellos se espantaron. Un fantasma. Y Jesús le dijo, no, déjenme conmigo, que no soy un fantasma. Aleluya. Le dieron miel y un pecado, ¿verdad? Entonces ahí Jesús le dice y le declara lo que ya leímos. Aquí Jesús hace lo mismo con los hombres de camino a Emaús y le dice, o dice en esa escritura, que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todo lo que las escrituras decían de él. Todo el Antiguo Testamento, amados hermanos, apunta a la revelación de Cristo como el complemento o el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso el escritor de los Hebreos dice claramente, óyeme, Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. Note algo interesante: el Padre quiso encerrar todas las cosas en la gloria del Hijo y al Hijo lo constituyó heredero de todas las cosas. De manera que Dios nunca tuvo la intención de mostrarse al hombre sin el Hijo. Toda la revelación. Haz un cambio. Gloria a Dios. Gracias a Dios, aleluya. Toda la revelación del Padre estaba contenida en su Hijo Jesucristo. Vamos a ver si es verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. ¿Quién lo lee? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dele, guerrero. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, guerrera, que ni siquiera ellos profetizaron por ellos mismos, sino por el Espíritu de quién, guerrera. Cristo. O sea que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. ¿Ustedes separados? ¿Usted está entendiendo, amado hermano? O sea, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron qué persona y qué época indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, las cosas que. ¿Qué cosas, guerrera? Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino
para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio. ¿El qué, guerrera? El Evangelio, han predicado el Evangelio. Diga. Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ay, Dios mío, qué gloria. Dios mío. ¿Entendió? O sea, los profetas del Antiguo Testamento no estaban interesados en revelarte la ciencia y el código que ellos tenían, no. Todos ellos estaban apuntando a Cristo. Su misión y su objetivo no era hablar de Israel y de cómo Dios lo iba a librar, no. Israel era solo la punta de lanza para llevar al pueblo a aquel que era el Redentor y el Salvador del mundo, pero la gente se quedó en Israel, se quedó en ese pueblo y dicen algunos rabinos judíos mesiánicos ahora que la salvación viene de Israel y que para tú poder ser salvo tienes que judaizar y conocer Ay, Dios mío. Suéltalo. el hebreo. La verdadera revelación e interpretación de la Biblia está en el lenguaje. ¿Quién le dijo a ustedes? Está en Cristo. Amén. Sí, Dios mío. Aleluya. No es cuanto tú domines hebreo y griego, no se trata de eso. La gloria de Dios. Aleluya. Se trata de que tú puedas ver a Cristo y a este crucificado desde Génesis hasta Apocalipsis. Aleluya. Es una sola visión, es un solo mensaje que hay en las Sagradas Escrituras. Hay muchos temas, pero hay un solo mensaje. Amén. Ese mensaje es Cristo Jesús y este crucificado. Y ese es el Evangelio, es la palabra de fe que nosotros debemos predicar, amados hermanos. Solo a Cristo y a ese crucificado, porque solo en la muerte y resurrección de Cristo está la salvación del alma. Amén. Lo que yo estaba haciendo, amados hermanos, es haciéndole ver cuál es el objeto y el punto y el foco de su Biblia. Es Cristo. La centralidad de la palabra de Dios es Cristo Jesús. Pedro lo está dejando bien claro en estos textos. Pedro está diciendo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron qué persona, qué época. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Siento a mi amado. La gloria que vendría tras ellos. Gloria a Dios. Esa gloria era después de los sufrimientos de Cristo. ¿Y saben cuál fue la sorpresa de ellos? Que ellos estaban profetizando de esa gloria que vendría tras los padecimientos de Cristo, pero ellos no eran partícipes. Oiga lo que dice Pedro: a esto se les reveló que no para sí mismos, o sea, no para ellos. Ellos eran simples administradores de aquella gloria que había de manifestarse. Tenían la información, tenían el código, la revelación, pero no eran partícipes de esa gloria. Eso viene después de Cristo. El Evangelio del Señor Jesucristo es aquella gloria. Y hay algunos cristianos que dicen: yo quisiera tener el tiempo de Moisés para ver el mar dividido en dos. No hay mayor ni mejor gloria que el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No hay nada más grande que eso. Es cierto. La gente que cruzaron por el Mar Rojo murieron y muchos se fueron para el infierno. Amén. No para el cielo, amado hermano, para el infierno. Dios lo dijo: todo el tiempo me acerqué a un pueblo que me fue pueblo de duras sendas, contradictorio y rebelde. Sí. ¿Usted quería ser parte de ese pueblo? No, Porque si Señor. usted quería volver para allá, para el Antiguo Testamento, y usted no le tocó ser Moisés, ya usted sabe lo que le tocaba. Mi alma adora. Dios los mató a todos en el desierto, nada más dejó los muchachitos. Y los que cruzaron del otro lado del Jordán con Josué, Josué dijo: ay, mi madre, de tal palo le tilla.
Yo les voy a decir algo a ustedes antes de yo morir. Escojan ustedes a qué Dios van a servir. Ay, papá. Si a los dioses que sirvieron sus padres antes de cruzar el Jordán, o los dioses que ustedes hallaron de este lado después de cruzar el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigo que os he dado toda la palabra y el mandamiento que de Dios he recibido. Que no me aparté de la ley de Jehová ni a diestra ni a siniestra, sino que me preocupé desde el día de mi llamado hasta hoy de daros todo el consejo. Pero escojan ustedes ahora a quién van a servir. Pero yo y mi casa. Aleluya. Amado, cuando yo leo la Biblia y me voy al Antiguo Testamento, yo no quisiera ni estar ni cerca de por ahí. Ay, santo. Yo doy gracias a Dios que estoy de este lado y que Dios me permitió conocer este evangelio y esta Mi salvación. alma adora a Dios. Esto es demasiado grande, esto es un privilegio demasiado enorme, amados hermanos. Aleluya. La esencia y la importancia de por qué hay que predicar este evangelio, porque Cristo es el Salvador y el Redentor del mundo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual los hombres puedan ser salvos, amados hermanos. Es que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Amén. No hay otra vía, no hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre, solo Cristo. Aleluya. Y el Evangelio es Jesucristo. Pedro lo dijo aquí, ¿verdad? La guerrera lo leyó. Y dice Pedro aquí que esta salvación y esta gloria la recibimos por la predicación de aquellos que nos predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Usted está viendo en la conjetura cómo el apóstol Pablo está mezclando la función de la Trinidad aquí. Dios el Padre envió al Hijo, pero el Hijo envió al Espíritu. ¿Cierto? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Romanos capítulo 1. ¿Quién me lee hasta el 5? Perdón, hasta el 4. Y otra persona que vaya buscando, 1 Corintios capítulo 15, también del versículo 1 al 4. Tengo a Primera de Corintios. Romano 1, del 1 al 4. Primera de Corintios 15. Gracias, Jesús. Dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Por medio de quién lo prometió el Evangelio? Las Santas Escrituras. De las Santas Escrituras por los profetas. Pablo se está refiriendo ahí al Antiguo Testamento. Recuérdense que Pablo también es un escritor del Nuevo. Nunca se lleve de eso, amado hermano. Una de las cosas que hacen los falsos maestros de hoy en día es agarrar el Antiguo Testamento como centro y base y anular por completo el Nuevo. ¿Por qué? Porque si yo te quito el Nuevo Testamento, no hay forma de que tú interpretes el Antiguo. ¿Comprende? Entonces sus doctrinas y sus enseñanzas se hacen relevantes e importantes porque ellos se basan en el Antiguo Testamento. Y todo lo que quieren presentar de Cristo y de todo lo que viene después del Antiguo Testamento, que es Jesús, ellos lo pueden presentar de la manera que ellos quieran. Por eso los rabinos que andan por ahí judaizantes andan utilizando la estrategia de decirte que Jesús no era Dios, que Jesús era simplemente un hombre y un profeta que vino con un mensaje de parte de Dios para fundar supuestamente la idea de la